Hola chicos, tecnología emergente, el número 26. Toda la locomoción eléctrica está emergiendo y vamos viendo frutos ya espectaculares, podríamos decir. Los coches han experimentado una proliferación, ya vemos coches eléctricos por cualquier sitio. Claro, lo primero que les veramos es, a ver la autonomía, ¿Cada cuántos kilómetros tendría que enchufarlo? Lo que primero miramos. Y es que, lógicamente, el hándicap que tiene la electricidad en la locomoción es la duración. Es el rendimiento. Bueno, pues aquí vamos a hablar de la electricidad en su reto más difícil, que quizás sea el de la aviación. ¿Llegaremos a tener aviones eléctricos que sustituyan con cierta dignidad a los que hoy tenemos? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice aquí la señora o señorita Catherine Hamilton. Catherine Hamilton. Y otra también, es decir, que son coautores, Tammy Ma. Estos dos autores han escrito esta pequeña reseña, pero interesante, en la revista Investigación y Ciencia del mes de febrero del 21. Leemos. Vuelos que promueven la descarbonización. O sea que el riesgo de nuestro mantenimiento debido a la Tierra está en que la estamos carbonizando el espacio aéreo. No solo ya desde tierra, cuando nuestros tubos de escape exhalan ahí dióxido de carbono, cuando nosotros mismos, al exhalar, la única que no contribuye a carbonizar ese ambiente, sino a todo lo contrario, sabemos que son las plantas con su función clorofílica, benditas ellas. Bueno, pues dice, vuelos que promueven la descarbonización. En 2019, 2 años respecto a este vídeo que estamos haciendo en este momento, el sector de la aviación fue responsable del 2,5% de las emisiones mundiales de carbono. Alguno dirá, oh, pues no es tanto, para la cantidad de aviones que hay. Bueno, esto pueden ser muchísimas toneladas ya de carbono arrojadas a la atmósfera. Pues para que tengamos una idea de lo que es el tanto por ciento restante, es decir, el 97,5% del carbono, lo arrojamos desde tierra. No lo hacen los aviones, que a veces tendemos a crucificar, a estigmatizar aquello que por alguna razón menos utilicemos nosotros. Y si a mí no me gustan los aviones o no los cojo, los aviones tienen la culpa de la polución de la Tierra. Pues relativicemos y objetivicemos el asunto, sabiendo que solamente son responsables del 2,5% de la carbonización. Y esa cifra podría triplicarse para el año 2050. Es decir, la multiplicaríamos por 3 hasta un 7,5 hacia el año 50, hacia el 2050, si la aviación no cambiase de rumbo, no cogiese otros sistemas de propulsión. Aunque algunas aerolíneas han empezado a compensar sus contribuciones a la contaminación atmosférica, es decir, lo malo que hacen, con otros procedimientos o penitencias que compensen de alguna manera
eso malo, así que puede ser que se han propuesto, pues por cada tonelada de carbono que arroja al espacio, comprometerse a plantar árboles, a pagar o invertir en la descontaminación de determinados ambientes, en sufragar proyectos de investigación que vayan a favor de la pureza de los ecosistemas, etc. Esto, por lo visto, ya hay empresas que lo hacen, para que las perdonemos mejor, para que las absolvamos de la contaminación que hacen. Los aviones, bueno, dice, aún se precisan recortes considerables. Es decir, no son suficiente esa penitencia que gastan. Se necesitan recortes considerables. Los aviones eléctricos podrían ofrecer una transformación de la magnitud requerida, de la magnitud necesaria. Y muchas compañías se han lanzado a desarrollarlos. Además de eliminar las emisiones directas de carbono, porque ya no arrojarían carbono al espacio, un motor eléctrico, los motores de propulsión eléctrica podrían reducir los costes de combustible hasta un 90%. O sea, todavía haría falta, en algún momento, contarían con motores auxiliares de explosión o de combustible convencional. O sea, no nos dice que sea el 100%, pero ahorrarían hasta el 90% de los combustibles fósiles que hoy utilizan. Y luego, el mantenimiento, o sea, ahorrarían la electricidad, supondría restar un 90% de combustible, menos un 90% de combustible. Restar un 50% de los gastos de mantenimiento, menos un 50% del mantenimiento. O sea, mantener un avión actual de combustible fósil, de queroseno o de gasolina, cuesta 100, pues este costaría exactamente la mitad. Y el ruido en un 70% menos. Estos serían los beneficios, en principio, sí, a grosso modo, de los motores eléctricos en la aviación. Entre las compañías que exploran los vuelos eléctricos figuran, vamos a citarte aquí algunas, la europea Airbus, la Empire, de la que te confieso que no tengo mucho oída, la Magnix, que me perdonen los de la compañía, tampoco la tengo muy oída, y Aviación. O sea, estas serían 4 compañías que se han lanzado al desarrollo de proyectos eléctricos. Todas ellas están realizando pruebas de vuelo con aeronaves, es decir, con aviones, destinadas en principio a viajes cortos, a viajes cortos, como es lógico, privados, porque disponen de más capacidad adquisitiva las compañías privadas y los vuelos privados que los vuelos para grandes masas, y por lo tanto enjugarían mejor los costes sustanciosos que se prevén que serán los primeros, serán más caros. Luego las cosas se van abaratando, pero los primeros serían muy caros. Entonces van a cubrir aspectos de la navegación privada o corporativos, es decir, de empresa, que también se supone que tienen money. Y buscan, por supuesto, todos ellos buscan el permiso del papá, digamos, tecnológico, que les diga, vale, ala, ya, me parece bien, ya os doy el carnet de que habéis conseguido y no vais a hacer más daño del que se está haciendo ya.
Es decir, una especie de bendición. ¿De quién? Pues de la Administración Federal de Aviación, la AFA, si es que es en ese mismo sentido, Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Que queramos o no, pues el aspecto aeronáutico de Estados Unidos sospecho que puede ser más importante que el de todo el resto del mundo junto. Y por lo tanto, claro, ahí es donde se cuecen todas las habas, por no decir casi todas. Hay otra que es la Cape Air, o Cape Air, una de las mayores aerolíneas regionales de ese país, que no sería de investigación ya, sino de consumo de aviones, es decir, que compran aviones para hacer sus viajes, espera ser de los primeros clientes y planea adquirir el avión eléctrico Alice. Esta quiere adquirir el avión eléctrico Alice de esta compañía, de Biese, con capacidad para 9 pasajeros. Con capacidad para 9 pasajeros, es decir, una especie de taxis grande. A Dan Wolf, que es director ejecutivo de esta, de la Cape Air, no le mueven solo los beneficios ambientales, es decir, que no es que tenga un gran amor por la limpieza del aire, que también, seguramente que es un señor muy mentalizado y lo busca y lo quiere, pero no solo lo mueve eso, sino también el ahorro en los costes de operación. Es decir, que le saldría más barato esto que un avión similar de gasolina convencional o de combustible convencional. Y es que los motores eléctricos suelen durar más que los que usan hidrocarburos. Necesitan una revisión cada 20.000 horas. Es decir, un motor eléctrico necesita una revisión cada 20.000 horas. Es como nuestros coches. Oiga, acuérdese de cambiar la gasolina y el aceite y los filtros y todo esto, hacer la revisión cada 20.000 kilómetros. Y hoy sí que hay coches que 20.000 o 30.000 kilómetros aguantan con el mismo aceite, los mismos filtros y todo eso. Cosa que cuando yo empecé a tener coche, recuerdo que eran 2.000 kilómetros o 3.000 kilómetros y teníamos ya que cambiar el aceite. Bueno, pues esto es lo que le pasa. El motor eléctrico necesita una revisión cada 20.000 kilómetros. Cosa que Perdón, no he dicho kilómetros, mal. Tratándose de aviones son horas de vuelo. 20.000 horas de vuelo. No 20.000 kilómetros porque 20.000 kilómetros los hacen en 2 días. Bueno, en vez de cada 2.000 horas de vuelo, que necesita uno de los de combustible normal. O sea, avión de combustible, un Boeing o un Airbus normal de ahora, en cuanto tienen 2.000 horas, a hacerle la revisión. Bueno, pues si fuera un motor eléctrico, una propulsión eléctrica, cada 20.000 horas. Y esto, ese señor, el dueño o el gerente de la Cape Air, ha visto y dice, oye, es que los aviones eléctricos no tendré que llevarlos al mantenimiento hasta que no pasen 20.000 horas, sino como ahora, cada 2.000 horas ya los tengo en el taller. Y no se trata únicamente de los motores que propulsan la aeronave. El avión eléctrico X-57 Maxwell de la NASA, en fase de desarrollo, sustituye las alas habituales por otras más cortas que incorporan un conjunto de hélices eléctricas. El avión convencional tiene que tener unas alas grandísimas,
porque sabemos que la sustentación recae sobre ellas. El avión solo dispone de una fuerza, de propulsión que por reacción de los gases que expulsa, él va hacia adelante, pero solamente es en este sentido, o en esta dirección horizontal. Y ha de sacar la sustentación contra la gravedad del avión, la ha de sacar del rozamiento de las alas con el aire. Cosa que la hélice tiene ya otros sentidos. La hélice, si está colocada así, el eje de la hélice, ya tienes el movimiento elevador de sustentación. Y luego, jugando con la gravedad, si tú le pones el eje inclinado, entonces desarrolla ya esta fuerza con la de la gravedad y la componente será la del avance. Pero ya no se necesitan unas alas tan grandes. Sin ir más lejos, pues el caso extremo sería el del helicóptero. Solo con que se incline un poco hacia adelante ya realiza el avance. Dice, en los reactores habituales las alas deben tener suficiente envergadura para proporcionar sustentación cuando el avión vuela despacio, sobre todo cuando vuela despacio. Pero la elevada área superficial de las alas, tanta superficie de las alas, añade resistencia cuando va a velocidades muy altas, que ya no necesitaría esas alas tan grandes, con unas menores, porque la densidad del aire es menor, etc. No necesitaría, pero las tiene que llevar. Lógicamente, ahí le sobraría. Las hélices eléctricas aumentan la sustentación durante el despegue, lo que permite usar alas más pequeñas y eficientes. De momento, los aviones eléctricos se verán limitados por la distancia que pueden recorrer. Lo mismo que te dije al principio que mirábamos nosotros siempre en los coches. ¿Cuál será la limitación más importante que van a tener? La autonomía, la distancia que puedan correr. Las mejores baterías actuales, producen mucho menos energía por peso, es decir, 1 kilo de batería, puede almacenar muchísima menos energía que la que puedes sacar tú de un kilo de combustible, queroseno, gasolina, etc. Pero además con estos números reales. Dice, por peso que los combustibles tradicionales. Una densidad energética de 250 vatios hora por kilo, eso es el concepto de densidad energética, que parece ser que es una relación utilizada para estas cosas, la densidad energética, que por lo que aquí vemos es un trabajo partido por kilogramo de combustible. Pues dice que la densidad energética de 250 vatios hora por kilo frente a los 12.000, o sea, el eléctrico tendría una densidad energética de 250 vatios por hora, que eso es un trabajo, vatios por hora y por cada kilo. Cosa que, por cada kilo de batería, cosa que el de combustible normal, fíjate, es de 12.000 vatios por hora por cada kilo de combustible. Fijaros qué diferencia más enorme, de 250 a 12.000. En esto los de combustible son muy superiores a los de batería. Y todo esto tendrá que superarlo la aviación eléctrica si quiere competir. Así que cualquier vuelo requeriría baterías mucho más pesadas y voluminosas que el combustible que llevan en este momento. Es decir, los kilos de combustible que puede llevar un avión
y que nos pueden parecer muchos, si quisiéramos compensarlo, es decir, equipararlo a los kilos de batería, serían tantos kilos de batería que sería imposible para cualquier avión remontar el vuelo. Ahí tenemos una pega muy grande. Aproximadamente la mitad de los vuelos mundiales, y ahora vamos a entrar en relatividades, es decir, que a lo mejor no se necesita tanta batería ni tanto combustible. ¿Por qué? Porque el viaje es más corto. Por ejemplo, vamos a empezar con los recorridos y los aviones que tengan que hacer, desplazamientos cortitos, vamos a empezar por ellos. Es lógico pensar en eso, ¿no? Y aproximadamente la mitad de los vuelos mundiales cubren menos de 800 kilómetros. Es decir, de tal ciudad a tal ciudad. 700 kilómetros, 600, 500. O sea, la mitad del 50% son de menos de 800 kilómetros. Una distancia que podría estar al alcance de aviones eléctricos impulsados por baterías hacia el año, a este ritmo, hacia el año 25. Ya no quedan tantos, cada 4 años. Que en 4 años podamos tener aviones, parece muy posible y probable que cubran 800 kilómetros de alcance. La aviación eléctrica se enfrenta a obstáculos económicos y normativos. La aviación eléctrica se enfrenta a obstáculos económicos, hay que poner mucho dinero para la investigación, y normativos. Es decir, los países tienen unas normas para que permitan o para que esos aviones eléctricos puedan volar por su espacio aéreo. Cada uno tiene las suyas. Luego se llegan a consensos multinacionales de normativas. Pero en estos momentos, que hay poco normatizado, por así decirlo, bajo normas, pues cada uno tiene las suyas. Sigo. Pero los inversores, es decir, los capitales que buscan, lógicamente, el beneficio, buscan el rendimiento mayor, están buscando nuevos campos, que en eso se centra sufragar la investigación, en cosas que, según tu olfato, esto vaya a dar resultado positivo. Y entonces, si da resultado positivo, nos forraremos. Pero de momento tienes que arriesgar muchos millones, y tener muy buen ojo para ver dónde están los buenos equipos, los que tienen las mejores ideas, etcétera, etcétera. Y subvencionar esos equipos. No subvencionar a unos equipos pues, que no están capacitados y van al fracaso casi seguro. Sigo. Pero los inversores, incubadoras de empresa, es decir, son conjunto de capital que subvencionan empresas nacientes, ideas nuevas, jóvenes. Nos escuchan con mucha atención y luego calculan y dicen: una idea muy interesante. Sí, está lejos. Pero, oye, tiene buena pinta. Vamos a apostar aquí. Es un poco casi como jugar a la ruleta. Pero claro, si no juegas, no ganas. Y el dinero quieto te crece. El dinero hay que moverlo. Entonces estos grupos de inversores, que los llaman al mismo tiempo incubadoras de empresas. Todo aquel que tenga unas buenas ideas y esté avalado por muchos años de estudio y títulos difíciles de conseguir, será o debería ser escuchado por estas incubadoras de empresas, a ver si obtiene subvención. Incubadoras de empresas, compañías por sí mismas, como ha hecho la Airbus ahí, que sí, mientras produce aviones convencionales, está investigando ya, y como están haciendo, por ejemplo, las de automóviles, que suelen ser y son las compañías tradicionales las que al mismo tiempo que siguen produciendo sus coches van transformándolos y siguen y gastando cada vez más en investigación. Y gobiernos entusiasmados por
los avances de esta tecnología han apostado fuerte por su desarrollo. Entre el 2017 y 2019, es decir, en 2 años, las empresas emergentes que están emergiendo de este sector recibieron en torno a 200 millones de euros. Que dicho así, a mí no me parece mucho, porque con 200 millones de euros en estos temas enseguida se van. Yo quiero suponer que serían bastante más. Sigo. En la actualidad hay en marcha unos 170 proyectos de grupos de ingenieros, economistas, unos 170 proyectos relacionados con aviones eléctricos. La mayoría están pensados para viajes privados, o sea que todavía tengan unos costes elevados, solo asumibles por consumidores de la privada, corporativos, y luego los de cortita distancia, los vuelos regionales. Pero, sin embargo, hay otros que han lanzado la caña más lejos y con más ambición, y nos pone de ejemplo a la Airbus europea, que prevé tener modelos de 100 pasajeros, ya no de 9 como a esos taxis, de 100 pasajeros, que ya es una cantidad respetable, claro, no comparable a la de los aviones que puedan tener 300, 400 pasajeros. No me hagáis mucho caso de los números, no vuelo apenas. Sé que hay aviones muy grandes, pero ahora mismo la capacidad de los aviones me preguntaba que iba alrededor de los 300, los más grandes, pero no lo sé. Sigo. Bueno, pues la Airbus prevé tener ya de 100 pasajeros listos para volar el año 2030. Y eso está ya al alcance de la mano, 9 añitos se pasan enseguida. ¿Verdad que sí? ¿Estaremos por aquí? Oye, procuraremos. A mí me verás ya muchísimo más viejo de lo que estoy. Hasta luego, chicos.